Como bien señalaba el profe, estamos hoy día jueves, el mejor día de la semana, 16 de enero del 2025, a pocas horas de que se desarrolle, pocos días y horas de que se desarrolle el debate presidencial tan esperado y tan comentado más todavía en las últimas horas, el debate presidencial de cara a las elecciones del próximo 9 de febrero. Sobre todo cobra mayor relevancia y trascendencia la discusión en torno a este asunto del debate por lo que se ha venido comentando en los últimos días con respecto de la posibilidad de que el candidato presidente no asista, ¿no? Todavía no hay, digamos, ni una confirmación de lo uno o de lo otro, de que si va o no va. No hay confirmación, lo que hay son, digamos, muchas especulaciones a las que podríamos sumarnos nosotros irresponsablemente, pero no lo vamos a hacer, pero sí lo que hay son especulaciones de que estaría analizando no asistir por diversas razones. Una de esas, lo mencionábamos hace unos días, tiene que ver con su asistencia a esta toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Otras razones más, por supuesto, debe haber, pero en fin, así que estamos a pocas horas y días de que ocurra este debate presidencial que obviamente convoca la atención del país, es un asunto de interés nacional, debería ser, deberíamos también procurar todos los ecuatorianos estar informados con respecto por también obviamente la importancia y la trascendencia que tiene en particular esta elección de 2025, ¿no? El saludo también para todas y todos ustedes. Hoy tenemos una mañana nublada en la capital de la República, con bastante frío, neblina en algunos sectores y también una leve llovizna en otros, ¿no? Así que si va a conducir, hágalo con mucha precaución, porque ya saben ustedes que la calzada mojada es pretexto para que ocurra cualquier tipo de percance y eso es lo que debemos a toda costa pues tratar de evitar, ¿no? Así que por un lado conduzcan con precaución, por otro salgan abrigados, no hagan como yo que salí todo descubierto hoy en la mañana. No tenía idea de cómo amanecía hoy. Veía ayer el pronóstico del tiempo y veía que iba a haber eh, lluvia hoy durante este jueves, pero en horas de la tarde, ¿no? Más del 35% de probabilidades de lluvia, pero en horas de la tarde. Salgo de la casa y me encuentro con que estaba todo nublado y ya acercándome hacia la zona del hipercentro de Quito con lluvia, ¿no? Entonces, ciertas zonas de acá, incluso con neblina. Así que maneje con precaución y salga abrigado. Participe también respondiendo a la pregunta que se le plantea hoy en la transmisión de nuestros canales digitales. No se olviden que como Radio Pichincha nos encuentran en YouTube, Facebook, Twitter, en todas las redes sociales. También tenemos transmisión por streaming en nuestra página web. Y en mi caso particular también pueden seguirme a través del TikTok, ¿no? ¿Cree usted que el presidente candidato Daniel Noboa asistirá al debate? Justamente sobre lo que les mencionaba hace un momento, su opinión con respecto de si, ¿qué opina, no? Si el presidente asistirá o no al debate. Nos interesa, como siempre, saber su opinión sobre este tema tan trascendental. Y muchísimas gracias, por supuesto, a todas las personas que están reportando sintonía. Les invito también a que nos den un me gusta, un like en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Muy amables, ya tenemos más de 4,000 personas conectadas en el en vivo, fantástico, esa vara tan alta que nos deja el profe todas las mañanas y que se le agradece y que por supuesto también tiene que ver con el gran trabajo que hace todo el personal de Radio Pichincha y por supuesto y lo más importante, esa gran fidelidad que tenemos de una audiencia que todos los días crece, ¿no? Que todos los días es más numerosa y que todos los días está siempre al pie del cañón. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por esa generosa sintonía y reportes de sintonía que tenemos, ¿no? Desde Chillo Gallo nos escribe Lorgio Enríquez, le mandamos un fuerte abrazo.
y saludos cordiales también a Edwin López, que nos sigue desde Newark, en New Jersey, en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo, dice, esta es su parte favorita del noticiero, muy gentil, qué amable, Edwin, un abrazo para usted y su familia. Tenemos saludos también desde La Troncal, José Guerrero, no había visto los reportes de José, que también siempre está pendiente de nuestros espacios, muchas gracias hasta allá. El saludo, también tenemos reporte de sintonía desde Quevedo, George Campuzano, como todas las mañanas también. Víctor Hugo Vela desde Tonsupa, en Esmeraldas. Saludos para Guido Navarrete, que está en España, en Zaragoza. Y a esa enorme comunidad que tenemos de hermanos, compatriotas, ecuatorianos, migrantes, que muchos de ellos en España, otros también en otros países, y que siempre también nos reportan sintonía. Lilia Noguera desde Tulcán nos envía saludos, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Ricardo Rivadeneira desde Nueva York. Marlene Tamayo desde Conocoto también nos envía saludos, reporte de sintonía, muchas gracias. Por acá tengo uno de Norma Quispe desde Bélgica, saludos. Patricio Aray desde Madrid, muchas gracias. Tenía uno desde Lima, Perú, se me perdió, caray. Aquí está, Yolanda Caiza desde Lima, Perú, Angélica Kane desde Manabí, Jorge desde Salamanca, Juan Cáceres desde Maine, Henry Cuevas desde España. Bueno, un abrazo y saludos cordiales para todas y todos ustedes, muchísimas gracias, insisto una vez más, por esa enorme generosidad que tienen y el acompañamiento que nos dan todos los días. Gracias también por los likes, ya vamos como por 1200 likes, eso ustedes saben que nos ayudan a alcanzar más visualizaciones, así que muy, muy amables. Antes de arrancar con los temas nacionales, permítanme de alguna manera celebrar una noticia que ayer dio la vuelta al mundo y que tiene que ver con una causa humanitaria, ¿no? Y una causa a la cual, por supuesto, en nuestros espacios nos hemos sumado, y una causa que tiene que ver con la paz. En una región que venía atravesando un conflicto que todos los días crecía y que lejos de encontrar una salida, parecía que se intensificaba. Y claro, con lo anunciado ayer por las autoridades de Israel y los líderes de Hamas, no es que esto o la guerra para definitivamente desde ayer o a partir de hoy ya se acabó. No, de hecho, ayer, mientras se conocía el anuncio de un acuerdo para bajar las tensiones, también daba la vuelta al mundo la noticia de que había un grupo de palestinos que fueron atacados por miembros de las fuerzas israelíes, ¿no? Entonces, esto tomará un tiempo, evidentemente, pero no deja de ser una buena noticia, sobre todo por las cifras, ¿no?, que a esta hora se conoce de sobre todas las cosas, más allá y por encima del costo económico que tiene una guerra, ¿no? Es todo lo relacionado con la pérdida de vidas, que eso es lo que en este caso, sobre quizás muchos otros, nos duele más, porque se trata de un pueblo que prácticamente vive encarcelado en la Franja de Gaza, ¿no? Son unas cifras que realmente espeluznan. Ayer veía una nota de la BBC de Londres que daba cuenta de por encima de los 60.000, 64.000 exactamente, palestinos, hombres, mujeres, adultos mayores, personas de la tercera edad y sobre todo niñas y niños que han sido masacrados perversamente durante esta guerra, desde todo punto de vista injustificable, ¿no? Pero les insisto con lo que decía al inicio de este comentario, que tiene que ver con el hecho de, a esta hora, no encuentro otra palabra sino saludar y celebrar el hecho de que se haya podido llegar a un acuerdo entre Israel y Hamas para el cese al fuego en Gaza y la liberación de rehenes, ¿no? A pesar de que, como les digo, una paz permanente y duradera
todavía tomará un tiempo. Enfrentamientos, entiendo que todavía hay. De hecho, ayer les decía, mientras circulaba esta noticia, en todo el mundo también circulaba el hecho de que habían sido asesinados un grupo de palestinos por fuerzas israelíes, ¿no? El gobierno de Israel y el grupo militante palestino Hamas alcanzaron este miércoles un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Así lo confirmó en rueda de prensa el primer ministro de Qatar, quien precisó que el cese de las hostilidades entra en vigor este domingo 19 de enero. Esperemos que esta sea la última página del conflicto, dijo Al-Thani, quien añadió que Qatar continuará sus esfuerzos conjuntos con Egipto y Estados Unidos para garantizar que todas las partes cumplan con sus compromisos. Como parte del trato, decenas de rehenes que tiene en custodia Hamas serán liberados e Israel dejará en libertad a un número de presos palestinos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó y celebró la noticia del acuerdo, que dijo detendrá los combates en Gaza, aumentará la tan necesaria asistencia humanitaria a los civiles palestinos y reunirá a los rehenes con sus familias después de más de 15 meses de cautiverio. Llama profundamente la atención también que este hecho ocurra a pocos días, a 5 días, el anuncio de la toma de posesión de Trump, ¿no? Y a mí me da la impresión que sí tiene mucho que ver con el cambio de gobierno. Y creo que tampoco hay que olvidar que todo lo que ha sucedido en Palestina, en la Franja de Gaza, y estas 64.000 muertes de las que habla la BBC de Londres, tuvieron el auspicio de Washington y del gobierno de Biden y de Kamala Harris, ¿no? Eso por un lado. Por otro, y entrando ya a los temas nacionales. En estos días han circulado varias encuestas que hablan de las preferencias de los electores y, como yo ya les he dicho en varias ocasiones, a mí no me corresponde, cada uno sabrá por quién va a votar y qué lectura también se le da a este asunto de las encuestas, pero de alguna manera, porque además unas ponen a una candidata por encima del otro y otra encuestadora pone al uno por encima de la otra, ¿no? Así están dadas las condiciones, así han presentado las encuestadoras los números. Lo que está claro es que en el Ecuador están pasando cosas y siguen pasando cosas que hacen que uno, por más que se esfuerce, no logre comprender finalmente qué es lo que está sucediendo con este país. Yo, créanme, les soy muy sincero, rebasa no soy tan brillante como muchos otros, pero a mí me rebasa la capacidad de entendimiento de lo que está pasando. O sea, cuando veo las encuestas de los últimos días y las de los últimos meses, que prácticamente han variado poco, han variado con respecto de un descenso que es evidente en los números que tienen que ver con la calificación, la credibilidad y la aceptación que tiene Noboa, que sí ha sido también una cuestión persistente, ¿no? El hombre llegó a un nivel que ya después lo único que le quedó es bajar, pero quizás ese descenso, esa caída de Noboa, no fue tan precipitada como fueron otras caídas, como por ejemplo la de Moreno, la de Lazo, y probablemente tiene mucho que ver con el tiempo, la permanencia de cada uno de ellos en el poder, finalmente, y la justificación que presentan o que exponen quienes defienden a Noboa o el propio Noboa y sus propios ministros y funcionarios del gobierno es que recién va un año en el poder, ¿no? Pero en ese año pasan cosas en este país y siguen pasando cosas que pudieron haberse evitado, que pudieron corregirse, pero simplemente no se hicieron esas cosas. Tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los apagones. En el 2024 vivimos dos momentos de crisis energética, una en abril y la otra, la de abril, que relativamente duró poco, pero que fue crítica, que además le significó al gobierno una crisis de gabinete, ¿no? La salida de la señora Robo, en fin, ¿no? Y todo lo que eso originó, una denuncia que no sabemos finalmente en qué quedó y demás. Y después lo que pasó entre agosto, septiembre, octubre, o septiembre, octubre y noviembre,
una crisis de 3 meses de apagones en donde tuvimos los ecuatorianos que soportar cortes de energía de hasta 16 horas. Una cuestión realmente inhumana. Algo que los propios analistas económicos afines a la tendencia ideológica del gobierno de Noboa ya no han podido ocultar, y que hoy nos hablan de que eso generó o provocó una afectación en el empleo que da cuenta de una pérdida de más o menos 250,000 plazas de empleo en el país. Y a pesar de eso, de esa crisis de los apagones, digamos, la caída no fue tan estrepitosa como uno hubiera pensado en el caso de Noboa, ¿no? Entonces yo les digo, siguen pasando cosas, y una de esas cosas fue el tema de los apagones, que de alguna forma también creo que al gobierno terminó ayudándole, porque como hablábamos todos los días de los apagones, llegó un momento en que en este país se dejó de hablar de la inseguridad, por ejemplo. Y el tema de la violencia y de la inseguridad es algo que en este país sigue pasando, ha pasado, y que ha hecho que los temas se agudicen, se profundicen, y que incluso lleguen a complejizarse más todavía de lo que ya habíamos vivido durante años anteriores en las administraciones de Lasso, que fue la parte más crítica en el 2023, e incluso la de Moreno cuando empezaron las masacres carcelarias. ¿Por qué? Porque tiene que ver ya también con el involucramiento de miembros de la fuerza pública dentro de este contexto de la violencia. Tiene que ver con el caso no solamente de los 4 niños de las Malvinas, sino con una lista enorme de personas que ahora resultan como desaparecidas, y el caso de los 4 niños de las Malvinas como desaparecidos y después torturados y asesinados e incinerados, después de procedimientos de detención militar o policial. Entonces, el tema de la violencia y la inseguridad en el país no ha dejado de existir. Se ha profundizado, creo, por este ingrediente adicional, que ya no, los ciudadanos ecuatorianos ya no debemos únicamente cuidarnos de las bandas de crimen organizado, sino incluso tenemos que cuidarnos de la propia fuerza pública de este país. Esto es increíble. Sin caer, obviamente, en el afán de pretender generalizar, decir que todos los militares son unos delincuentes, corruptos, asesinos, violadores de los derechos humanos, o que todos los policías son exactamente lo mismo, no. Pero hay casos injustificables, como el caso de los niños de las Malvinas, y otros más que ahora mismo varios activistas por los derechos humanos los están denunciando, que evidencian que dentro de las filas del ejército hay muy malos integrantes. Entonces pasan cosas, y la inseguridad, a pesar del tema de los apagones, que pudo haber sido coyuntural y que nos puso a hablar durante la última parte del año anterior, son temas que están ahí, que siguen estando ahí, y sobre los cuales obviamente hay que hablar. Y a pesar de esta profundidad, ¿no?, del tema de la inseguridad y la violencia, uno regresa a ver lo que les decía hace un rato, lo de las encuestas, y en serio que se plantea el hecho de cómo puede ser posible que Noboa tenga tales niveles de aceptación, de intención de voto, de popularidad o lo que sea, interpretenlo de la manera que ustedes gusten, pero finalmente termina siendo lo mismo, con un país sumido en tan profunda crisis. Ayer, en Quito, ocurrió un hecho de violencia, en Quito a plena luz del día, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque en unas cifras de un estudio de opinión, en Pichincha y en Quito, que revisamos hace algunos días atrás, cifras absolutamente transparentes, además, de una empresa como el CIES, que es muy seria, nos decía que la calificación más alta, la gestión del presidente Noboa, tiene que ver con la seguridad. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿cómo puede ser posible que la población de esta provincia, de esta ciudad, y creo yo que
no variará mucho de otras ciudades o provincias del país, ¿no? Porque tiene que ver con algo que además hemos repetido en incontables ocasiones, sobre todo en esta última semana. Tiene que ver con una campaña publicitaria millonaria de parte del gobierno, una campaña millonaria, abusiva, grosera, invasiva, en medios de comunicación, en medios digitales, en las carreteras. Ayer Fernando Bastias nos hacía caer en cuenta de eso, ¿no? De que nos decía, toda la vía a la costa está repleta de lonas y de vallas en las que el gobierno nacional nos dice que ha tomado el control de las cárceles y no hay tal. No hay tal. Y la entrevista de ayer de Fernando creo que sirve y mucho para darnos cuenta de que hay una realidad que no vemos, porque cada uno vive su día a día dentro de la burbuja en la que vivimos, me incluyo, que no sabemos muy bien cuál es la realidad, por ejemplo, que viven los privados de libertad en este momento en el país, ¿no? Ya también poco se ha dejado, casi nada se habla, ¿no? Y se ha dejado de hablar del asunto del contrato de la alimentación de las cárceles. Valdría la pena preguntarse si, por ejemplo, los privados de libertad, que no dejan de ser seres humanos, por más que hayan cometido todos los delitos que han cometido y que estén pagando una pena, y habrá algunos, incluso muchos inocentes dentro de esas cárceles, que no han sido, que sus casos no han sido cerrados y que no tienen sentencias, se estarán comiendo. Pero les decía, en Pichincha y en Quito, la valoración más alta del presidente Noboa y de su gobierno es su gestión en seguridad. Y ayer nomás, a plena luz del día, en pleno hipercentro de Quito, muy cerca de acá además, se registró un herido tras ataque armado en una clínica ubicada en el centro norte de la ciudad. Un asalto armado se registró en una clínica del centro norte de Quito la tarde de este 15 de enero. Un asalto a mano armada se registró la tarde de este miércoles en una clínica situada en las calles Santa María y Juan León Mera, en el centro norte de Quito, lo que ameritó la activación del denominado Código Plata en el lugar. En el inmueble irrumpieron dos sujetos armados que tras cometer el asalto huyeron en la motocicleta en la que se transportaban. Según testigos, 4 patrulleros de la policía y un equipo de cuerpo de bomberos llegaron al sitio para investigar lo ocurrido y atender la emergencia. Un testigo de este hecho mencionó que escuchó 4 detonaciones de bala. Además, según el equipo de bomberos, una persona resultó herida en su pierna izquierda y fue llevada a un hospital. Horas después de que se reportara esta emergencia, la policía indicó en redes sociales que unidades operativas se desplegaron inmediatamente para aprender a los presuntos responsables de este hecho, pero enseguida no hubo resultados. Quito, plena luz del día. Yo vi esta noticia a las 16 horas más o menos. Sí. Quito, plena luz del día, una clínica con una persona herida. Pero adicionalmente, y ojo, todos los días en este país hay secuestros, todos los días en este país las extorsiones y estas actividades relacionadas con los famosos vacunadores, como les llaman, se incrementan a diario. Todos los días hay denuncias, todos los días hay reportes de que ocurren este tipo de situaciones. Hace algunos días atrás se hablaba de un secuestro con un final fatal, el asesinato de un empresario mantense, ¿no? Hace 2 días atrás. Pero adicionalmente a eso, ¿y por qué por qué les propongo discutir sobre eso? Porque en serio que es como que este país, yo no sé qué otra cosa necesita para sentir un sacudón. Un sacudón que nos diga a la gran mayoría de ecuatorianos, señores, las cosas no están bien. Lejos de esa campaña publicitaria millonaria del gobierno sobre un plan Fénix que no existe. Hace 2 días estuvo en este espacio
en el segmento de las entrevistas, el expresidente de la Asamblea Nacional y actual candidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, quien desde el punto de vista ideológico tiene evidentemente muchísimas cosas más en común con el gobierno y con el presidente Noboa que nosotros y la línea editorial que sigue este medio, ¿no? Tanto es así que Kronfle, y acá lo dijo, él sigue manteniendo una relación de amistad con el padre del presidente, con Álvaro Noboa, y lo dijo durante su paso por la presidencia de la Asamblea. Él era amigo personal de Daniel Noboa. Pero fue el propio Kronfle, que en su momento era un aliado del gobierno, quien hoy nos dijo, en esta entrevista, y más allá de que sea candidato presidencial y uno de los contradictores del presidente Noboa, que el Plan Fénix no existe. Y no sé qué más necesitamos los ecuatorianos para caer en cuenta de que esa es la realidad. Cuando también en este espacio de noticias y en muchos otros han aparecido el alcalde de San Borondón, el alcalde de Durán, muchísimas otras autoridades locales, el prefecto de la SUAY, en fin, tanta gente con la que hemos conversado, el prefecto de Los Ríos, y que nos han dicho no existe Plan Fénix. El otro día estuvo conversando con nosotros también, recuerdan, el subdirector de Human Rights Watch. Y él nos decía, es que no existe Plan Fénix. Y quienes nos lo dicen no es que nosotros desde afuera, como veedores internacionales de la situación de los derechos humanos en el Ecuador, llegamos a la conclusión de que no hay Plan Fénix. Nos lo dijo acá, que esa conclusión la sacaban después de haber mantenido varias reuniones con fiscales de este país, de que los fiscales del Ecuador les han dicho a los activistas, ¿no?, de derechos humanos internacionales que acá no existe Plan Fénix. Y tan es así que no existe Plan Fénix que ayer circuló una noticia en un medio de comunicación nacional, un reportaje de Coavisa, que seguramente algunos de ustedes lo habrán visto, yo lo vi porque circuló en redes sociales, ¿no?, que tiene que ver con las condiciones de uno de los cantones de la provincia del Guayas, que está pegadito a Guayaquil, y del cual hemos hablado también mucho durante todo el año pasado y durante los últimos años. Tiene que ver con Durán. Durán es tierra de nadie. Yo pasé en 4 ocasiones, a propósito de las festividades de fin de año, por Durán, cuando fui a verle a mi hija. Y Durán es tierra de nadie. Uno cuando entra a Durán y sale, por ejemplo, de Guayaquil, que yo les comentaba el otro día, Guayaquil es una ciudad que está muy bien, es una ciudad limpia, ordenada, y te encuentras con otra realidad en Durán. En Durán, en cada esquina hay montañas de basura, ¿no? Y eso que vas solo por la vía, ¿no?, que te conduce directo a Guayaquil, no es que entras a las calles de Durán. Esta vez, en las 4 ocasiones que yo pasé por esa zona, nunca vi policías. Sí encontré la presencia de unos pocos agentes de tránsito. Caray, muy valientes agentes de tránsito para estar ahí parado en los semáforos de la vía principal de Durán, pero me encontré con montañas de basura en cada esquina en Durán. Y eso da cuenta de que evidentemente es un cantón que se ha convertido en tierra de nadie, ¿no? De Esteban Chonillo, el alcalde, ya poco se ha sabido durante los últimos meses también. Poco y nada se conoce de las actividades de Chonillo, quien era una suerte de alcalde nómada, ¿no?, que andaba pernoctando en casas diferentes, en lugares distintos y acompañado de un
gran equipo de seguridad, después de haber sido víctima de un intento de atentado, y de un atentado que además cobró la vida de algunas personas del equipo de seguridad en mayo del 2023, cuando iba a asumir funciones. Esta nota del canal de televisión Ecuavisa dice que Durán cerró el año 2024 como la ciudad más violenta de América. La tasa de homicidios se situó en 145 crímenes por cada 100.000 habitantes. 2024 es ya gobierno de Noboa. Y 2024 fue el año en que el presidente Noboa ingresó a Durán con toda la parafernalia, vestido de G.I. Joe, subido en una tanqueta. Montaron todo un show, ¿no? Un show que sirvió para hacer muchos TikToks, videos, en fin. Durán culminó el 2024 con una alarmante tasa de 145 asesinatos por cada 100.000 habitantes, superando incluso a las ciudades más peligrosas de América. Según un informe policial, la violencia está impulsada por la presencia de 3 organizaciones criminales, los Chone Killers, los Latin Kings y los Águilas, los cuales se disputan el control de territorios estratégicos para actividades ilícitas como narcotráfico, extorsiones y sicariato. El cantón ha sido dividido por la policía en 6 sectores críticos donde operan estas bandas. En la zona de Abel Gilbert, los Chone Killers comparten territorio con los Latin Kings, mientras que en el Cerro Las Cabras conviven con los Águilas, los Latin Kings y los Chone Killers. En otros sectores, como el área de la Liga Deportiva El Arbolito, la presencia es exclusivamente de los Chone Killers. Por su parte, el Divino Niño está dominado en un 70% por los Chone Killers y en un 30% por los Latin Kings, mientras que el Recreo es territorio mayoritariamente controlado por los Latin Kings. Las bandas no solo se apropian de sectores completos, sino también de viviendas estratégicamente ubicadas, las cuales son utilizadas para almacenar droga y armas, luego de desalojar a los propietarios mediante amenazas. Durán, como ustedes acaban de escuchar, es un cantón que está gobernado prácticamente por bandas delincuenciales, que han decidido además repartirse el territorio del cantón para, entre comillas, convivir, ¿no? Y en medio de eso están miles y cientos de ciudadanos, de ciudadanas, de hombres, de mujeres, de niñas, de niños, de gente inocente en una guerra en la cual además ahí está permanentemente ausente el Estado. Y esto, por supuesto, no se resuelve con medidas coyunturales, como por ejemplo el hecho de que el presidente un día decida ponerse chaleco antibalas del casco, subirse a una tanqueta y hacer un ingreso cinematográfico a través del puente de la Unidad Nacional hacia Durán. Eso se queda en el TikTok o se queda en la cobertura diaria de los medios de comunicación. El presidente, después de hacer ese show, si es que lo vuelve a hacer, ¿no? Ya lo hizo, pero si es que lo volvería a hacer. Después de hacer ese show, el presidente Noboa regresa a su casa en Guayaquil, en Santa Elena o acá en Quito, en Carondelet, donde sea que el señor regrese. Y la situación para Durán sigue exactamente igual como lo que les acabo de leer, que recoge la nota de Ecuavisa, que ayer salió al aire. ¿Por qué? Porque el Estado ingresa para montar shows, y esos shows son absolutamente coyunturales, con un gobierno y un presidente que durante todo este año, en el que se profundizaron los apagones, la crisis económica, por cierto, el Banco Central ya emitió el informe último del último trimestre del 2024, la situación económica del Ecuador cerró muy mal el año pasado, y si es que no hay un giro en este año, y el giro obviamente tiene que ver con otro modelo de gobierno que lea y vea y aplique de manera diferente sus políticas económicas, la cosa va a seguir exactamente igual, ¿no? Los especialistas económicos, a los pocos que les leí ayer, que revisaron este informe, a Fausto Herrera, a Marco Flores, hablan de una economía en recesión. No es una economía en crecimiento, ni mucho menos, es una economía en recesión, una economía estancada
y en caída. Entonces, esas medidas, como las que les manifestaba en cuanto al tema de seguridad, son coyunturales. El presidente regresa a su burbuja y el tema en Durán sigue exactamente igual, y no para. Entonces, yo veo reportajes como el de ayer, de Coaviso, sobre el tema de Durán, que le ubica a esta ciudad, cantón de la provincia del Guayas, como la más violenta de América, con 145 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Regreso a ver las cifras de popularidad, de intención de voto de Novoa, y digo, ¿qué está pasando en este país, de verdad? Y no sé qué otra cosa necesitamos para que en este país exista un verdadero sacudón que a los ecuatorianos nos haga reflexionar con mucha más profundidad sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que podríamos vivir si las cosas siguen como hasta ahora.